en tiempos difíciles, vaya al libro o a la carta a los hebreos. Si usted quiere profundizar su conocimiento en Cristo, echar raíces en la fe cristiana, vaya y lea el libro de los hebreos. Miren, el libro de los hebreos se lee en tan solo 45 minutos. 45 minutos. Ahora, si usted saca cuenta en que usted ha perdido tiempo en las redes y no se ha llevado más de 45 minutos. Haga la prueba, lea la Biblia en el libro de Hebreos de una manera pausada y va a ver que se va a llevar 45 minutos. Ahora, si usted de pronto no tiene buena vista o tiene alguna dificultad, coloque, que hay tantos medios, gracias a Dios, coloque la Biblia hablada y se va a echar 1 hora con 5 segundos el libro de Hebreos. Pero si es como me gusta a mí ahora la Biblia dramatizada, porque me encanta el fondo y los tonos de voz que a veces no lo sentimos cuando leemos, pues se va a echar usted 59 minutos con 10 segundos. ¿Qué les parece? 1 horita, 1 hora es lo que usted se va a llevar leyendo la epístola de los hebreos. Así que, sin más preámbulo, abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo del 11 al 14. Hebreos, capítulo 5, de versículo 11 al 14. Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria al Señor. Miren, si usted se atreve, ojalá se lleve ese reto para su casa, a leer el libro de Hebreos o a escucharlo, usted se va a dar cuenta que hay una enorme cantidad de textos o referencias al Antiguo Testamento. Para que tenga usted más o menos una idea, de los 39 libros del Antiguo Testamento, 23 libros son citados solamente en la carta de los hebreos. 23 de 39 en un solo libro, hermano, en una sola epístola. Otro dato importante que a mí me gusta, me llama mucho la atención, me encanta, es que en el libro de Hebreos siempre dice, como está escrito. No dice, te tengo una palabra, te tengo una nueva revelación fresca o seca. Dice, como está escrito. Por ejemplo, Hebreos 3, versículo 17 dice, el Espíritu Santo dice, el Espíritu dice, citando Salmo 95. A mí me encanta eso porque en tiempos donde se desvirtúa tanto la Escritura, en la misma carta de los Hebreos nos enseña cómo debemos movernos como está escrito. Y el ejemplo por excelencia fue nuestro Maestro, nuestro Señor, tentado en el desierto. ¿Cómo peleó con Satanás? Escrito está. A su nombre. Escrito está.
Y sobre esa base tiene que caminar todo creyente, toda persona que forma parte del cuerpo de Cristo. Escrito está. Amén. ¿Quién dice amén? Ahora, si usted suma todos estos datos y le añade el título de la carta, usted va a concluir que los destinatarios originales, los receptores originales de las cartas eran judíos. Amén. Y les voy a decir algo más. Usted se preguntará, bueno, pero ¿qué pasaba ahí? Bueno, le voy a hacer un resumen de algunos segundos. Resulta y acontece que los judíos empezaron a convertirse al evangelio, pero al venir la persecución, los tiempos de necesidad, por la presión, por el temor, empezaron a renegar la fe original. Y es lo que algunos teólogos llaman apostasía. Porque ellos querían volverse otra vez a los ritos, las ceremonias, los pactos, las fiestas. Y usted dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Bueno, mucho. Les voy a indicar por qué. Porque la esencia de los ritos, de la ley, del Antiguo Testamento, no quiere decir que quedan nulas, pero realmente la esencia, lo que apunta en dirección futura es nuestro Señor Jesucristo. A mí me asombra cómo hay expositores de la palabra que ni siquiera, hermano, créanme, una hora y 15 minutos, ni siquiera nombran a Cristo. No, ni siquiera lo nombra. Y eso es grave, porque si somos cristianos, si somos parte de la iglesia, debemos de vivir, debemos de leer, debemos de creer, debemos ser formados como Cristo nos enseña. A su nombre. Cristo no solamente fue el boleto de salvación, Cristo es el tren, Cristo es el viaje, Cristo es la ruta, Cristo es el destino, Cristo es todo. Por ejemplo, si usted saca a Cristo de este día que hemos dedicado al Señor, todo lo que hemos hecho aquí, incluyendo la predicación, no sirvió para nada. Somos un club, una asociación, una organización, pero no somos la iglesia de Cristo. Si quitamos a Cristo, esa es la esencia misma de nuestro evangelio, de nuestra vida, y es la esencia misma que nos va a recibir en las moradas celestiales. Pues en el cielo no va a entrar nada que no se parezca a Cristo. Absolutamente nada que sea igual al Hijo del Hombre no puede entrar en el cielo. A su nombre. A su nombre. ¿Qué hace el autor del libro de Hebreos? Bueno, contrarrestar, objetar, refutar, impugnar con argumentos a todos los oyentes originales del libro de Hebreos para que recapaciten, y expone de una manera y de una sabiduría tremenda la superioridad, la primacía de Cristo sobre todos los cultos, las referencias, los ejemplos, los personajes del Antiguo Testamento. La preeminencia de Cristo. Y algo que hice en estos días que me diera mucha risa, quisiera que usted la pudiera leer conmigo. Hebreos capítulo 13, versículo 22. Bueno, hermano, es que cualquier persona puede predicar de Cristo, hermano. El autor del libro de Hebreos no solamente lo explica, tiene
las credenciales de Dios para poderlo explicar. Hebreos capítulo 13, versículo 22. Dice el autor, ya finalizando la carta: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hermanos, brevemente. Le voy a decir por qué me reí. Miren, los cristianos de todas las eras, hombres llenos de Dios, estudiosos de la palabra, le han dedicado su vida entera en sacar, en estudiar, en exprimir el libro de los Hebreos. Y aquí el autor de los Hebreos dice: señores, esto simplemente es algo breve. Y yo digo, bueno, si esto es breve, ¿cómo será si predica 4 horas, 5 horas? Se va la gente llena de Dios, llena del conocimiento del Señor. Y eso me causó mucha risa y mucha impresión. Así que todos los argumentos que usa el autor son argumentos para decir: como Cristo no hay nada igual. No se le puede comparar ni las fiestas judías, ni el Talmud, ni la ley. No se le pueden comparar. No quiere decir que no sirvan. Tienen un objetivo: llevar al creyente a Cristo, llevar al pueblo de Israel a Cristo. Son inferiores en honor, son inferiores en gloria, son inferiores en permanencia, son inferiores en alcance. Cristo es todo y en todos. A su nombre, a su nombre. Bueno, hermano, ya usted me resumió el libro. ¿Cómo que no lo voy a leer? Por favor, asuma el reto, léalo. No crea que porque le acabo de resumir en algunos segundos el libro, usted no lo vaya a leer. Y si es verdad que necesitamos algunos datos importantes para interpretar fielmente, correctamente las Escrituras, para descubrir el sentido original, la intención original del texto, para con los creyentes de todos los tiempos, porque la palabra es una palabra viva. Habló ayer, habla hoy, habla por siempre y para siempre. Cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Damos gloria a Dios por eso. Pero hoy no quiero hablar acerca de interpretación bíblica, nada de eso. Hoy quiero enfocar la enseñanza en un sentido, para mi criterio, mucho más importante. Y es la aplicación del texto. Es decir, cómo leemos, cómo es que creemos y cómo es que aplicamos el texto. Porque si usted sabe y puede interpretar las Escrituras, de nada serviría, si usted es miembro de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, de nada serviría que usted estuviera lleno de información y no pudiera aplicar cada una de las cosas que lee y que cree. Así que el enfoque de esta mañana sería: ¿cómo podemos aplicar el texto hoy? Y es muy importante, porque a pesar de que estamos en una era tecnológica y todo el mundo sabe de todo, porque ahorita todo es, hermano, baje un video y en ese video 5 pasos, 10 pasos para aprender X cosas, y también creemos que así funciona las Escrituras. Pues hay mucha gente que conoce, que sabe, pero realmente lo que hay es una información archivada, cognitivamente hablando. Pero ¿cómo aplicamos el texto? Creo que esa es la esencia de las Escrituras. Entenderla, aplicarla y predicarla. ¿Puede repetir conmigo? Entenderla, aplicarla y predicarla.
Pues si usted no entiende, posiblemente aplique mal y muy posiblemente predique mal, porque no la entiende. Necesita entenderla. Ahora, si usted solamente la aplica y no la predica, usted se puede convertir en una persona rígida, inflexible. No puede entender nada alrededor, sino solamente se va a ver usted aplicando a sí mismo las escrituras. Pero si de pronto usted no la entiende y la quiere predicar como venga, se puede convertir en un hereje, en un blasfemo, pues va a hablar de cosas que no entiende. Y el decir que uno no entiende algo en la escritura no es ofensivo. Ahorita es bastante ofensivo que alguien reconozca que no sabe algo. Ofensivo es para Dios creer que sabes cuando no sabes nada. A su nombre. O creer que predicas algo cuando realmente no lo aplicas. Nos convertimos en hipócritas. Hablamos, pero no aplicamos. Y esto va para todo el cuerpo, para pastores, líderes, ancianos, diáconos, para todos. Porque la Biblia es para todos los que formamos parte del cuerpo. A su nombre. A su nombre. Bajo ese enfoque de la aplicación, quiero que me acompañe nuevamente a Hebreos capítulo 5, verso 11. Solamente voy a dar 4 puntos de aplicación del texto. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 11 arranca de la siguiente manera. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Bueno, hermano, pero ¿acerca de qué? Le voy a explicar. Acerca de una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, que es el sacerdocio. ¿Ya? El escritor de Hebreos dice que el sacerdocio de Jesús no es igual al sacerdocio de los levitas, de los que estaban continuamente en el templo. El sacerdocio de Cristo Jesús es el sacerdocio dado por el juramento que llamamos la orden de Melquisedec. Él va a explicar desde antes del capítulo 5, finales del capítulo 4, hasta el capítulo 10, cómo es este nuevo sacerdocio, del cual es nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiero inundarlos ahí. Quiero tomar solamente una porción de esa frase. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Mucho que decir. Miren, mucho que decir no significa que hay mucha información. No quiere decir que hay mucha información, porque hay gente que le tiene temor a las cantidades extensas de información. Fíjense, el autor está lleno del Espíritu Santo y Dios está hablando por medio de él y su palabra está viva y nos dice en esa mañana: tengo mucho que decir. Mucho que decir. No dice que es poco, mucho que decir. Mucho quiere decir que es extenso, es grande, es abundante, va más allá de nuestra comprensión. Es cierto, el hombre está escribiendo la carta, pero detrás del hombre, el autor real es Dios, quien habla hoy, mañana y siempre. Acerca de esto tengo mucho que decir. Mucho que decir. ¿Acaso Dios no tiene mucho que decir de nosotros? ¿Ha preguntado usted, Señor, qué es lo que tú piensas de mí? Queremos preguntarle a los prójimos, al familiar,
y nos pueden dar alguna idea de qué es lo que las personas externas, familiares, pueden pensar de nosotros. Pero le ha preguntado usted a Dios: Señor, ¿qué tienes tú que decirme a mí hoy? ¿Qué tienes que decirme hoy? Les aseguro que va a ser bastante. A su nombre. Porque las personas en el exterior, hablando de nuestro corazón, pueden tener alguna idea muy vaga. De hecho, hay gente que le gusta que le digan qué piensas de ellos. Pero Dios no camina con esa metodología. Dice: es Dios quien pesa los corazones y las intenciones del hombre. Ese es el real. Ese sí no se va a callar las cosas. Nosotros de manera diplomática tratamos de no ofender, de no lastimar, pero Dios sí te va a decir la verdad. A su nombre. Señor, ¿qué tienes que decirme hoy? Sería una buena pregunta para iniciar la oración. Nosotros sí sabemos de Él, pero ¿sabe Él de nosotros? ¿Cuánto sabe Él de nosotros? ¿Sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve? ¿Sabe lo que hacemos cuando nos ven? Y conoce las intenciones de todas las cosas que hacemos y que decimos. Tiene mucho que decirnos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tiene muchísimo que decirnos. Pues es lo que pasaba en la carta de los Hebreos. Amén. Es lo que pasaba en la carta de los Hebreos. Fíjese, vamos a hacer un ejercicio dentro de un rato, pero si Dios tiene mucho que decir, sabe mucho más de lo que pensamos. ¿Sí o no? Y si Él sabe mucho más de lo que pensamos, quiere decir que Él es omnisapiente. Por ser abundante la sabiduría que Él tiene y por lo mucho que tiene que decirnos, no solamente en el ámbito personal, también tiene mucho que decirnos acerca de nuestro comportamiento, acerca de la iglesia, acerca de nuestro país. Tiene mucho que decirnos Dios. Ahora usted dirá: hermano, pero eso no lo sabe todo el mundo. Hay algo importante en la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios no es restringida. Habacuc capítulo 2 versículo 14 dice que el conocimiento de Jehová se derramará sobre toda la tierra, así como las aguas cubren la mar. ¿Lo dice o no lo dice? Y vaya que Habacuc es un libro interesante, porque el inicio del libro del profeta Habacuc es una protesta a Dios. Es un reclamo al Rey de la Gloria. Y en su capítulo 2 del verso 14 dice: el justo vivirá por su fe. ¿No es curioso? En el libro de Hebreos también cita varias veces: el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Es una sabiduría accesible. Todos podemos, a pesar de que es abundante, que es abrumadoramente inmensa, Él quiere que le conozcamos. Jeremías capítulo 9 dice: no se gloríe el sabio en el saber, ni el valiente en la fuerza, ni el rico en la riqueza. En esto debe gloriarse el que me conozca, el que me comprenda. De esto yo me agrado, dice Jehová de los ejércitos.
que me conozca y que me comprenda. Es lo que dice Dios. Es la esencia de nuestra vida. Si usted quiere tener un objetivo primordial en su vida, se lo voy a decir: conozca a Dios. Conozca cómo Él piensa, cómo Él habla, cómo Él se dirige, cómo Él tiene misericordia, cómo Él ejecuta su juicio, su designio. Conozcamos a Dios, a su nombre. Pero mucho que decir también quiere decir o significa que es una sabiduría extraña, poco convencional. Nosotros tenemos un alcance en nuestra limitada sabiduría, pero Dios, que es principio y fin, que es alfa y omega, conoce todas las cosas desde el principio hasta el final. Podrá usted decirle: Señor, creo que te equivocaste, como que no me gusta lo que has hecho. Puede decirle el vaso de barro al alfarero: me hiciste mal. Pues Dios sabe todas las cosas. Y cuando digo que es una sabiduría poco convencional, vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14. Gloria al Señor. Versículo 17. Capítulo 1 del primer carta de Timoteo, versículo 17. Disculpe. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora usted dice: hermano, pero eso es una declaración de alabanza. Pero le voy a decir por qué es una sabiduría extraña. El quien escribe es el apóstol Pablo. Y fíjense lo que dice el verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dios agarra a un asesino, a un blasfemo, perseguidor, injuriador, lo limpia con su sangre, lo convierte en un vaso útil, y ahora este hombre escribe 12 epístolas, el cual nos siguen enseñando el día de hoy, el cual se convirtieron millones de personas para la gloria de su santo nombre. Al único, y ahí donde brota, al único y sabio Dios, que escogió a un vil pecador, blasfemo, para ser un instrumento de su gloria. No solamente son frases bonitas. Mucho quiere decir que Él tiene una sabiduría abundante, pero extraña. No la entendemos a veces. ¿Tendrá algo que decirnos Dios? Usted responderá. Es abundante, es extraña, es accesible, pero también métodos para que mucho que decir llegue a cada uno de nosotros. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Y de muchas maneras. Dios no solamente se desborda en abundancia,
sino también en sus métodos, de muchas maneras. Me asombra a veces que preguntamos: Señor, quiero oírte. Y yo me imagino a Dios riéndose. Te he hablado tantas veces y de muchas maneras. Y nosotros seguimos orando: Señor, háblanos, revélanos. Con el perdón del Señor, creo que se muere de carcajadas en el cielo al escuchar esa oración. Te he hablado tanto y de tantas maneras. No solamente te he librado del mal para que me escuches, te he hablado de muchas maneras. Pero voy a decirte algo, iglesia. No es que Dios se le va a agotar la paciencia con nosotros, sino que ya nosotros no tendremos tiempo para escucharlo. A su nombre. Él tendrá todo el tiempo y la eternidad del mundo para hablarnos, pero nosotros no. De tal manera que dice el escritor de Hebreo: si oyeres hoy la voz de Jehová, tu Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Y vaya que Él tiene infinitas maneras de hablar. Y muchas de esas maneras el prójimo no las va a entender. La entendemos nosotros en nuestros espíritus. Dios tiene mucho que decir. Claro que sí. Se desborda en los métodos, se desborda en sus planes, se desborda en su forma, se desborda en su promesa, se desborda en sus advertencias. Tiene mucho que decirnos. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y si usted cree que lo primero fue complicado, observe el segundo punto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora sí está el problema. Difícil de explicar. Aquí es donde empieza lo incómodo. Lo difícil no es porque Dios es escaso en hablar, ni porque es restringido, porque quiere que todos conozcan, ni porque sea difícil, porque Deuteronomio capítulo 30 dice: estas cosas te mando hoy. Estas ordenanzas que te mando hoy no son difíciles para ti. No son difíciles. Todo mensaje de Dios, todo discurso, toda comunicación de parte de Dios tiene un solo objetivo: ser recibido. Es decir, que la intención de Dios es que nosotros lo escuchemos. Esa es la intención de Dios cuando Dios habla. Amén. Vamos a buscar un texto muy conocido, Isaías capítulo 55. Dice de la siguiente manera, 55 versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. A su nombre. Es como la lluvia sobre la tierra. Cae del cielo y riega toda la tierra para que produzcamos lo que Dios quiere producir en nosotros. Amén. Fíjense, en la antigüedad, cuando dos reinos grandes y poderosos querían comunicarse, tenían dificultad en los idiomas, en las culturas.
había un intérprete. Los reinos se acercaban en diplomacia y había un intermediario, un intérprete. El intérprete conocía perfectamente el idioma tanto del reino donde estaba, donde el reino del vecino. ¿Sí? Pero si el intérprete comunicaba mal el mensaje, posiblemente podría haber una guerra. Había que tener tanto cuidado a la hora de poder comunicar el mensaje, tanto pero tanto cuidado, que cualquier palabra podría ser ofensiva. Y eso pasa todavía hoy, a pesar de tantos métodos, ¿verdad?, para poder interpretar. Una palabra puede ser común en un reino, pero para el otro puede ser una ofensa. Los que hemos podido salir del país, pasa eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y aún en nuestras regiones, aquí en Venezuela, a lo mejor usted está acostumbrado a decir algo aquí, y si lo dice en otro estado, puede ser ofensivo. Pero el intérprete del libro de Hebreos, el escritor, conoce muy bien a Dios, conoce muy bien a los hombres, y empieza a hablarle a los hombres de parte de Dios. Voy a tratar de hacer un ejercicio, algunas expresiones, para que usted más o menos vea cómo era la intención del escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Voy rapidito para que vayan viendo. ¿Qué significa Hebreos 10, 32? La cosa está dura, ¿verdad, mi hermano? Y el hermano, con un gesto, puede decir que sí. La cosa está dura y creo que vos como que te queréis tirar la toalla, como que queréis irte para el mundo. Hebreos capítulo 4, verso 10. Descansa en Dios. Él hará la obra. Y el oyente, descansar en Dios. Y Hebreos 4:10 está diciendo que tenemos que descansar en Dios, que Él hace su obra. Hebreos 4:5, 4:15. En serio, mi hermano, vos no vas a descansar en Dios. Mira, Él puede entender nuestras debilidades. Él puede entender tu condición, que estás pasando por dificultad. No vas a descansar en Dios. El oyente dice que no. Aparte de que Él vivió nuestros dolores y nuestros sufrimientos, Él es sumo sacerdote. Él puede llevar tu oración a Dios, tu causa a Dios, y el oyente va a negar esa expresión. A lo mejor con caras arrogantes, buscando otras soluciones. Hebreos 5:1. De verdad, mi hermano, vos no creéis que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es un sacerdote. No. Que está allí a favor tuyo. ¿Vos no creéis eso? Nada más creéis en los levitas, en el templo. Sí. En lo que pueden ver tus ojos. Sí. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Pues Jesús es sacerdote. Te lo voy a decir. Y no es cualquier sacerdote, para que sepáis. Es un sacerdote eterno. ¿No sabías eso? No. Hebreos 6:20.
Pues yo sí estoy seguro. Él entró al verdadero templo y es mayor que Abraham. ¿No me cree? Pues Abraham dio los diezmos a un tal Melquisedec. Pues el Mesías que había de venir es de la orden de Melquisedec. Es mayor que Abraham y mayor que todas las tribus de Jerusalén, las tribus de Israel. ¿De verdad no cree? No. Hebreos capítulo 7, verso 18. Confía en Él. Él es eterno. Hebreos 7, 21. No me creéis, ¿verdad? Los levitas juraban por Dios, pero aquí este sacerdote es Dios quien jura por él. Sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y si usted va y camina del 8 al 9, va a encontrar toda clase de señales de que Jesús es digno de confianza. Pero vamos a leer el capítulo 10 del verso 19. Esta es la conclusión que inicia desde Hebreos capítulo 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 capítulos llenos de toda clase de argumentos para convencer al oyente que Cristo es la solución, de que Cristo es todo. No solamente es una frase de una alabanza, es que realmente Él llena todo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hasta congregarse está metido en ese contexto. No, yo no me voy a congregar. Es una manera de buscar a Dios. A su nombre sea la gloria. Difícil de explicar. Fíjense la dificultad del escritor, no porque no sepa, sino porque no quieren escuchar, porque no quieren entender. Miren, por muy versado que sea el predicador, por muy versado, honorable, famoso que sea el expositor de la palabra, si no creen en la palabra, nadie los va a convencer. Absolutamente nadie. Porque Dios tiene mucho que decirnos, muchísimo que corregirnos. Lo está diciendo en el capítulo 5. Mucho que decir, pero difícil de interpretarles, de explicarles. Y ahora sí viene la raíz del problema. Siguiente punto: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, por muy buena actitud, por mucho amor de Dios,
que tengamos los pastores, los predicadores, los que hablamos las palabras de Dios, porque dice la Escritura, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y el que ministre, ministre conforme al poder que Dios les da a cada uno. Pero eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque dice aquí el escritor, porque os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Permítame darle algunos sinónimos bíblicos de qué significa tardos para oír. Bajo nivel, perezoso, lento, embotado. Embotado quiere decir que perdió la agudeza, perdió el filo. Inerte, apático, difícil, contaminado y muerto. Eso significa tardos para oír. Miren, el sistema auditivo, la capacidad de oír es importantísimo en las Escrituras. El maestro lo enseñó muchas veces. Y todos los mensajes que podía dar, el que tenga oídos, oiga. La parábola número 1 habla acerca de la audición, aquellos que reciben la palabra. La parábola del sembrador. Para un judío, oír y hacer era igual. Y es cierto, si usted oye mal, usted va a hacer mal las cosas. ¿Por qué? Porque no escuchó correctamente. Yo prefiero a veces preguntar, hermano, volvémelo a explicar para escucharte mejor y poderlo hacer bien. A su nombre. Oír y hacer están muy vinculados en la cultura judía. Y no oír, es decir, desobedecer, es igual a muerte espiritual. Deuteronomio capítulo 20, versículo 18 al 21, habla de un caso que se puede presentar en la familia judía. Los padres tenían al hijo, pero el hijo era desobediente a la voz del padre, desobediente a la voz de la madre, no recibía correcciones. Y dice el mandato de Dios, Deuteronomio capítulo 20, del 18 al 21, agarra al hijo, dáselo a los ancianos y que lo apedreen allá afuera. Ya va, no me miren feo, por favor. No se vayan. Dios mío. No me miren feo. Hermano, quiere decir que tenemos que matar a pedradas a nuestros hijos cuando desobedecen. No es lo que quiere decir la Escritura. Después dice, para que quites el mal de en medio de ti. Y teman. El oído lento es el reflejo de la desobediencia. Pero lo que está queriendo decir Dios con los textos es que el oído desobediente va a traer muerte. A su nombre. Va a traer muerte. ¿Qué hace el Señor? Adelanta la muerte para que no se contamine la nación y que la nación tema. Pero esa es la esencia del texto. El oído desobediente, el oído lento, es sinónimo de muerte espiritual. Llámese como se llame, pastor, lo que usted quiera, ancianos, líderes, creyentes, nuevos creyentes. La desobediencia es muerte espiritual. Lentos para oír, dice aquí el texto de Hebreos capítulo 5. Hay mucho que decir, pero se hace tan difícil de explicar
porque habéis sido lentos, tardos para oír. A su nombre. Tardos para oír está vinculado también a la salvación. Hebreo, allí mismo, capítulo 6, versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El escritor dice, mucho que decir, difícil de explicar, pero ustedes son tardos para oír. Les vamos a volver a enseñar si Dios lo permite. La salvación está tan vinculada al oído, hermano, que a veces, muy personalmente, yo cierro mis ojos y le pido auxilio al Señor para no pecar en mi mente cuando veo oídos lentos para oír la palabra. ¿Por qué la salvación está vinculada al oído espiritual? Y pareciera que cuando usted lee el libro de Hebreos, hay textos como ambiguos o como dudosos. Por ejemplo, nadie puede colocar por inmunda la sangre de Cristo, pero te vamos a volver a enseñar. Aquellos que fueron iluminados una vez, es imposible que puedan recibir otra vez a Cristo, pues ya Cristo murió una sola vez. Y a veces no entendemos, y es lo que el autor está expresando, humanamente no entendemos la salvación hasta en lo más mínimo en cada corazón. Lo que sí estoy seguro es que muchos de los que creen que son iglesia no lo son. Pues en aquel día, dice el Señor, vendrán unos y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, predicamos. Y Él va a decir: no, papá, yo no te conocí. Eso va a ser un golpe duro en aquel día. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Pero ¿cómo explicar entonces la salvación en el libro de Hebreos? Permítame ilustrarle con algo muy sencillo. ¿Alguna vez usted se ha llevado una cuerda del patio de su casa? ¿Sí o no? Sobre todo los que tenemos una altura más o menos. Allá mi hermano, las cuerdas deben ser bien altas allá. A su nombre gloria. Imagine usted un hilo de color blanco que arranca desde un extremo a otro extremo. Usted desde muy cerca, usted podrá divisar, los que algunos pueden, chicos, ahí hay un hilo blanco. O pasa a veces con las telarañas, ¿sí o no? Usted pasa y de pronto siente el telarañero loco. A su nombre. Está el hilo ahí. Imaginemos que la parte norte del hilo es la salvación. Y la parte sur, la parte inferior del hilo, es la perdición eterna. Usted y yo estamos como a 3 cuadras. Es imposible para el hombre, divisar el hilo a larga distancia. Solamente Dios sabe que está allí. ¿Sí o no? Miren, la inmadurez cristiana está tan cerca de la perdición como lo estaría ese hilo. Pecar contra Dios está tan cerca del infierno, amados, pero tan cerca.
La lentitud del oído, el oído desobediente, está tan cerca de la perdición cristiana que nos cuesta sacar cuentas allí. Y la virtud humana, la moralidad humana, movida por la verdad, por la justicia, por los buenos valores, está tan cerca de la salvación. De hecho, Jesús le dijo a varios: no estás lejos, estás cerca. Pero estar cerca no quiere decir que estás en la salvación. A su nombre. Porque posiblemente la virtud humana pareciera que fuera salvación, pero no lo es. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando son tardos para oír. Una y otra y otra y otra vez. Y disfrazamos la cosa como si fuera alguna debilidad para poder justificar que no estamos en la salvación. Y esa es la dificultad del libro de Hebreos. No solamente hoy en día, sino para todos los teólogos y los estudiosos de todas las eras. Desechar a Cristo, decir que algo es más importante, es más, si tú le dedicas más tiempo a algo aquí en la tierra que no sea Cristo, yo te invito a ver esa línea. A su nombre. Si pasamos más tiempo en otras cosas que no sea en Cristo, en su presencia, lleno del Espíritu Santo, hay que ver esa línea. Una vez en un panel le preguntaron al pastor: pastor, ¿cómo sé yo que soy salvo? Y el pastor le dijo: vuélvemelo a preguntar. Y la muchacha se le puso el tono un poco flojito, y ella, en su gran emotividad, se le salieron las lágrimas. Dijo: pastor, yo quiero saber si yo soy salvo. El pastor dijo: pues esa pregunta solamente se la hacen los que son salvos. ¿Ha preguntado usted a Dios: Señor, yo soy salvo? No se ofenda con la pregunta. La Biblia dice que nos examinemos. Que nos examinemos. Que vivamos esta salvación con temor y con temblor. Porque puede haber sorpresas aquel día. Señor, yo soy salvo. ¿De verdad? Ahora, si usted es triunfalista, usted va a decir: ya yo soy salvo, papá. Ya yo me voy en la nube voladora. Directico, como decía el pastor Nixon, VIP. Tenga cuidado, porque el que esté firme, mire que no va a caer. Mire que no caiga. A su nombre. Señor, ¿yo soy salvo o no? Note que varias veces en esta porción se habla del ser. Dice: debiendo ser ya maestros, habéis llegado a ser niños, os habéis hecho lentos para oír. El oír tiene que ver con la salvación. A su nombre. Siguiente punto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, debiendo de ser ya maestros,
no quiere decir que usted tenga que tener un cargo o un oficio en la iglesia como que enseña. No es lo que está queriendo decir el texto. Aquí maestro quiere decir alguien que domina lo que Dios dice, lo entiende, lo comprende, lo aplica y lo vive. A su nombre. Debiendo ser ya maestros. Alguien que entiende. Entendimiento no quiere decir que usted sí, ajá, ya sé, eso es lo que Dios quiere decir. Entendimiento quiere decir dos mentes de acuerdo. Dos mentes unidas. Usted se une a la mente de Dios. Usted dice, Señor, si lo dice tu palabra, yo lo creo. No me gusta mucho, pero yo voy a hacer esto y lo aplico y lo vivo. Dominado por la palabra de Dios. Llevado por el Espíritu Santo. A su nombre. Podremos saber, interpretar todos los textos. Sabértelos de memoria. Vivir una vida cristiana, no sé de cuántos años, pero si somos lentos para oír, la salvación está tan cerca como la de un hilo, como la de un despeñadero o de un barranco. Jesús dijo que coloquemos nuestras casas sobre la roca. La roca no quiere decir que es alguien fuerte, musculoso, como los que están en Hollywood. La roca quiere decir algo que no se mueve, algo que permanece para siempre. A su nombre. Algo que permanece para siempre. Dice, debiendo ser ya maestros. Es decir, el tiempo que ha recurrido entre la salvación y la actualidad, Dios está midiendo eso. A veces postergamos el arrepentimiento, la reconciliación para mañana, pero Dios también nos lleva el tiempo. Es una deuda. Debiendo ser ya maestros, gente con herramientas, gente que está capacitado para transmitir el mensaje. No solamente transmiten el mensaje, se convierten esas personas en referencia, en referentes de la palabra de Dios. A su nombre. Romanos capítulo 2, verso 19. Alguien que es dominado por la palabra, alguien que domina la palabra, la comprende, la aplica y la vive. 2, versículo 19. Y confías en que eres guía de ciegos. La gente no va a ver una persona, va a ver una guía. Los que tienen un oído para Dios y se convierte en gente dominada por la palabra, no son cualquier gente. Son gente que tienen una referencia en cuanto a Dios. Ellos no son la guía, pero la gente ve un guía allí. A su nombre. A su nombre. Dice guía de ciegos, gente que no conoce la verdad, gente que no conoce la luz, gente que necesita sabiduría, pureza, poder. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños. Es decir, gente que corrige, que entrena, que disciplina a la gente que no sabe qué hacer, no sabe dónde ir. Y las personas que reciben la palabra de Dios se convierten en instructores. No solamente es el oficio o el ministerio de maestro. Todos. A su nombre. Maestro de niños, que enseña a las personas
tontas, que no tienen inteligencia, que no saben a dónde van a ir, que actúan precipitadamente, que pasan tiempo lejos de Dios. Pero nosotros pasamos tiempo con las Escrituras. Y la gente va a decir, ese va a ser un guía para mí. Y no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta. A su nombre. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas de la fe de Dios. Vamos a ver el 6, versículo 6 del capítulo 6 de Hebreo. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Note que hay varias veces dice otra vez. El autor está diciendo que estas personas que tienen un oído lento, que debieron de ser ya maestros, note que el autor es el que identifica la necesidad. El autor, Dios es el que identifica la necesidad. Ustedes debían ser maestros ya, pero por la dureza del corazón echan una y otra vez los fundamentos. Vamos a volverles a enseñar si Dios nos permite. Hebreos capítulo 5 versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Participamos de lo que comemos. Si somos lentos para oír a Dios, somos niños. Y si somos niños, participamos de lo que todos los niños participan: leche. Usted dice, ay, qué tierno, hermano, un bebecito. Hermano, aquí no hay ternura. Esto es uno de los textos más incómodos de la Biblia. Porque leche significa que tú no has sido aprobado. Y si sigues así, vas a parar al infierno. A su nombre. Tú no has sido aprobado por cuanto no oyes a Dios. Eres lento para obedecer. A su nombre. No has sido aprobado. Tu carácter es como la de un niño. ¿Qué quiere ser niño en la Escritura? Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. No andamos como Dios, andamos como los hombres. ¿Cómo andan los hombres? Compitiendo. Mira, Efraín, ve, ese sí predica. No, John Jairo no. John Jairo, Dios lo usa a veces. Eso es de hombres.
No, Argeni no. Eso es de hombres. De hombres. Y eso que vos sois cristiano. De hombres. A su nombre. Y eso que vos conocéis la palabra. Hombres. Esta gente de Corintio. No, yo soy de Pedro. Porque se caminó por el mar, muchacho. O yo soy de Apolo. Se conoce la escritura. Y otro, no, yo soy de Pablo. Y dice el autor, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Siervos de Cristo. Instrumentos nada más. A su nombre. 1 Corintios capítulo 4 verso 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está. Esa es la condición. No penséis más de lo que está escrito. A su nombre. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Hay gente que piensa de todo, hermano, y no piensa como Cristo. Pues le voy a decir una verdad, pues nosotros tenemos la mente del Señor. Gracias por el amén. Tenemos la mente de Cristo. A su nombre, gloria. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Para culminar. Hebreos 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso continuo de la palabra en nosotros. Colosenses 3:16 dice, la palabra mora en abundancia en vosotros, exhortando y animando los unos a los otros, cantando salmos e himnos espirituales. La palabra mora en abundancia en nosotros. A su nombre. Dice, tienen por el uso. Una cosa es practicar algo y otra cosa es estar habituado a algo. Usted puede practicar algo y de pronto se acabó la fiebre, ya no lo practica más. Pero el que está habituado no. El que está habituado tiene un hábito. Es decir, la palabra habita allí. Tiene una habitación. La palabra es el visitante eterno que se queda allí. No es algo esporádico cuando te dieron ganas o cuando viste a un hermano hablar o leer la Biblia o orar. Es un hábito. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Señor dijo, ¿por qué no me creéis? Se lo dijo a los fariseos. ¿Por qué no me creéis? Y le dio la respuesta.
¿Saben por qué ustedes no me creen? Porque mi palabra no mora en vosotros. Por eso no le creemos. Si usted me invitara para su casa y me dijera, hermano, en media hora cerramos la puerta. Si soy invitado. Hermano, llegó muy a las 12, es hora de almorzar, venga después. Y usted me invitó. Hermano, usted se va a sentar aquí, pero de ahí no se mueva. Yo voy a ser un invitado lastimado, ¿sí o no? Hermano, no le damos nada, tenemos que darle, pero no le damos nada porque, primero es lo primero, a su nombre. Pero si usted me invitara y me dijera, hermano, pase para la casa, mire el cuarto nuevo que estoy haciendo, hermano, venga a ver la cocina. Hermano, si usted quiere quedarse, dele corrido, hermano. No se preocupe. Hermano, ¿quiere más? ¿Quiere que le dé otro poco más? Hermano, agarre lo que usted quiera. Eso es de usted. Oh, aleluya. Yo voy a estar, mire, cuando me consiga alguien por ahí, voy a decir, ese hermano tiene el amor de Dios, hermano. A su nombre. Así es la palabra. Señor, nada más los 5 minutos de la mañana. Más nada. Señor, el matrimonio lo arreglo yo. Señor, los hijos, yo sí sé criar hijos, Señor. Que ayuda al hermano, que ese sí necesita que le ayude a criar los hijos. Ya yo sé, Señor. Mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó muy bien. Señor, trata con mi esposa. Señor, trata con mi esposo. O no traté con él. Viene siendo el Señor y la palabra un mal invitado. Pero cuando la palabra mora en nosotros, para todo es la palabra. Y hay gente que dice, hermano, pero es que vos, para todo la palabra. Es que la palabra me limpió, hermano. Yo no servía ni valía nada. La palabra me transformó. ¿Cómo no voy a amar la palabra? ¿Cómo no la voy a entender, a buscar cómo aplicarla? Si este es el gozo de mi vida. El crecimiento espiritual es por la palabra. La madurez espiritual es por la palabra. Mi confianza cada día en el Señor es por la palabra. ¿Cómo desechar esta palabra? Cierre sus ojos.